He aquí algo importante que hay que saber cuando hablamos de la unción de Dios. Es algo que Dios me había revelado hace mucho tiempo, pero sigue siendo totalmente relevante porque es la palabra de Dios. Este principio es muy sencillo, lo que voy a decirles, pero es realmente importante comprenderlo respecto a la unción de Dios. La unción revela los corazones. Creo que es importante en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida espiritual, recordar esta realidad y me gustaría a través de este video darles 2 o 3 ejemplos para que siempre podamos guardarlo en nuestros corazones y así ser protegidos por estos principios de sabiduría bíblica. ¿Saben? Respecto a la unción, podría, guardando las debidas proporciones por supuesto, hacer un paralelo con la vida empresarial. ¿Saben? En una empresa a menudo se dice: denle poder y veremos quién es esa persona, porque sabemos que al dar poder, un nuevo puesto a alguien que acaba de pasar a ser responsable, gerente, que acaba de convertirse en director de ventas, no importa, veremos quién es esa persona, porque sabemos que la posición no mejora nuestras actitudes ni nuestros pensamientos profundos, sino que la posición los revela. Y lo sabemos en el emprendimiento, en la vida empresarial, pero incluso les animo a veces a aplicarlo en la vida espiritual, porque es más o menos lo mismo con la unción. He escrito: la unción no valida en ningún caso el corazón de una persona, sino que revela su corazón, sus actitudes y sus pensamientos más profundos. Y saben, si alguien, por ejemplo, lidia con cosas en su corazón, por ejemplo, necesita sentirse como la persona más importante, necesita validación, necesita lo que llamamos complacer a la gente. Ya saben, esa necesidad de agradar a los demás. Y bueno, si esa persona por la fe busca la unción de Dios se manifiesta, pero si eso no está resuelto en su corazón, rápidamente veremos que esa persona siempre va a intentar buscar la aprobación de los demás, lo que piensan los otros, y eso puede ser perjudicial para su ministerio. Si una persona desea ser la más grande en su corazón, pero es algo que está oculto, la unción de Dios va a ser como una lupa, finalmente, que va, si eso no está resuelto en su corazón de querer ser el primero, un poco como Diótrefes, del que se habla en la Biblia, que le gusta ser el primero. Si eso no está resuelto en su corazón, lo que va a pasar es que siempre va a considerar a los demás como inferiores a él. Siempre va a mostrar que tiene más unción para finalmente ocultar a través de ese complejo de superioridad, un complejo de inferioridad. Y algo que no está resuelto, donde siempre se va a sentir superior a los demás y como si la unción excusara ese carácter, cuando en realidad debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Si una persona desea, en lo más profundo de su ser, volverse famosa, necesita que los demás la miren con aprobación o envidia, y eso no está resuelto en su corazón. Cuando la unción de Dios venga sobre ella, porque va a buscar la unción de Dios, pero no va a resolver eso en su corazón, entonces va a usar la unción de Dios no para servir a los demás, sino para servirse a sí misma. En lugar de poner a Jesús en primer plano, también se pondrá a sí mismo en primer plano, porque hay algo que no está resuelto en su corazón. Y creo que cuando hablamos de la unción de Dios, y ustedes lo saben por mis videos, yo busco la unción de Dios, lo milagroso, lo sobrenatural, pero recordar estos principios de sabiduría es importante. Decir que la unción revela los corazones. Y atención, no digo esto para señalar a alguien con el dedo, no estoy apuntando a nadie, me hablo a mí mismo y a través de este video quiero que puedan considerar que lo que estoy diciendo me lo digo a mí mismo, a mi propia vida. Creo que es importante cuidar esto y siempre examinar el propio corazón y tener el mismo corazón que David, quien dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mira si estoy en un mal camino, porque eso puede ser peligroso. Saben, lamentablemente he notado, aunque no siempre, por supuesto, gracias al Señor, que se perdona más fácilmente a una persona que manifiesta la unción de Dios en su vida que a una persona menos ungida, como si la unción de Dios pudiera excusar un mal carácter.
¿Sabes? Alguien que no tiene unción, o al menos que no la manifiesta, que no muestra lo sobrenatural, el poder de Dios, pero que tiene un mal carácter, y otra persona que también tiene mal carácter, pero sí tiene el poder de Dios, pues a esta última se le disculpa un poco más, como si la unción de Dios justificara las cosas. Y de hecho es ahí donde encuentro que es peligroso y que debemos volver a un punto de vista completamente bíblico. Jesús nos pide juzgar un árbol por su fruto, y la unción de Dios no es un fruto, ¿de acuerdo? Hace mucho tiempo que quería hacer este video y una vez más me hablo a mí mismo y mi objetivo, ya saben, es vivir y crecer en la vida del Espíritu, lo digo todo el tiempo, pero creo que también es importante en esta búsqueda, como ya lo he hecho algunas veces. Sé que no es un video que necesariamente será popular, pero la realidad no importa. Mi objetivo es predicar la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Así que es importante en esta búsqueda de más sobrenatural, más amor, más sanidad, más milagros, tener límites de seguridad. Es importante. Este video también es un límite de seguridad. La unción de Dios no es un fruto. Y cuando Dios dice, Jesús dice, reconocerán un árbol por su fruto, una vez más, el fruto no es la unción de Dios. Un fruto se produce con el tiempo por su conexión con el árbol. Jesús nos explica en Juan capítulo 15 que Él es la vid, Dios es el sarmiento, Dios el Padre es el viñador y nosotros somos los sarmientos, ¿de acuerdo? Y el fruto del Espíritu que vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, no habla de milagros. El fruto del Espíritu no habla de sanidad. El fruto del Espíritu no habla de profecía. El fruto del Espíritu habla de carácter y solamente de carácter. Así que aquí hay un consejo que me gustaría darme a mí mismo en primer lugar, y si esto te habla, también puedes aplicártelo a ti mismo. Se juzga a un hombre o a una mujer por su carácter y no por su unción. La unción se obtiene por la fe, el carácter por un trabajo en nosotros, por nuestra colaboración con el Espíritu Santo. Saben, me gusta mucho este pasaje en Mateo capítulo 7, versículo 22, donde Jesús dice, muchos me dirán, oh Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios y realizamos muchos milagros en tu nombre. Y Jesús dice, pero apártense de mí, ustedes que cometen iniquidad. Y este pasaje es bastante conocido, pero lo interesante es que Jesús menciona 3 cosas en esta declaración. Él va a hablar de profecía, va a hablar de expulsar demonios y de hacer muchos milagros. Estas 3 cosas tienen que ver con la unción de Dios, que se obtiene por la fe y no tiene absolutamente nada que ver con el carácter. No está escrito, Señor, nos hemos santificado en tu nombre, hemos caminado rectamente, hemos llevado una vida de santidad, una vida de piedad en tu nombre. Y eso no es lo que está escrito. Las 3 cosas que se mencionan, profetizar, expulsar demonios y hacer milagros, son cosas que se obtienen por la fe y no por la santificación. Porque, una vez más, no es la santificación, no es la unción lo que valida si alguien es discípulo de Jesús, sino su carácter. Saben, una vez me dieron una imagen, una fotografía, y la verdad es que me pareció realmente muy interesante en mis primeros años de ministerio, sinceramente. Y decía, ¿sabes? Si tomas un ladrillo que está un poco agrietado, que tiene una pequeña fisura, apenas se nota, pero si lo usas y lo usas para ponerle peso encima, otros ladrillos encima y más ladrillos encima, el peso de todos esos ladrillos hará que la fisura en el primer ladrillo se note aún más y termine por romperlo. Y esta persona me decía al principio de mi ministerio que Dios me había confiado decir, arregla lo que ha pasado en tu corazón, asegúrate de que lo que está oculto pueda resolverse, porque el peso de lo que Dios te va a pedir puede hacer que estallen las fisuras que no han sido resueltas en tu vida. Y creo que ese fue un consejo de sabiduría importante, que siempre hay que estar atentos, cuidar el corazón, porque la unción de Dios viene a revelar los corazones. Y normalmente un corazón que es santo, y eso es un corazón que cuando la unción de Dios venga, estará ahí para liberar a los cautivos, estará ahí para servir a los demás, estará ahí para equipar al pueblo de Dios, está ahí para los demás y no para sí mismo. Y eso es
Eso es lo que quiero decir a través de este video. Saben, en Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, está escrito: Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ustedes también ámense los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. De nuevo, aquí estamos hablando de carácter. Se reconoce que uno es discípulo por el amor que tiene hacia los demás y no por la unción. Una vez más, me encanta la unción. Una vez más, es algo que busco y que manifiesto a través de los dones de sanidad, a través de una vida profética, pero no olvido la base, el fundamento, que es el carácter. Es el amor que tenemos los unos por los otros. Eso es lo que nos convierte en discípulos de Jesús. Así que lo más importante a lo que debemos prestar atención es realmente eso. Terminaré con una frase que para mí es muy importante. Si tuviera que resumir todo esto sería: la unción, escuchen bien, la unción viene a confirmar la palabra de Dios, pero nunca viene a confirmar al hombre de Dios. La unción de Dios viene a confirmar la palabra de Dios, pero no viene a confirmar al hombre de Dios o a la mujer de Dios. Es importante entenderlo. La unción de Dios viene a confirmar la palabra de Dios, pero es nuestro carácter el que confirma que somos discípulos de Jesucristo. Espero que este video les haya hablado, les haya bendecido, pero yo creo que esto es importante. Hace semanas que quería hacer este video, pero estaba ocupado con varios proyectos. Estoy ansioso por hablarles de los proyectos que, en principio, llegarán para el inicio del curso en septiembre de 2023. Estoy trabajando mucho en ello, tengo muchas ganas de presentárselos. Quienes reciben mis correos electrónicos tendrán la información semanas o incluso meses antes que los demás, pero tengo muchas ganas de presentárselos. Es un proyecto que va a bendecir a mucha gente. Si aún no lo has hecho, te animo a visitar mi sitio web jeremypotin.com, donde encontrarás todos mis recursos, mi libro Parábolas Nocturnas, que te ayudará a interpretar los sueños. Puedes descargar los 3 primeros capítulos gratis. Mi libro Combate Espiritual también, para descubrir las 25 verdades más importantes sobre el combate espiritual. Puedes descargar las primeras 80 páginas, las 60 u 80 primeras páginas de este libro. Y el libro que escribí con mi amigo David Terry sobre Desafío Sanidad. Puedes los 21 días para obtener tus primeras sanidades. Así que todos estos recursos los puedes encontrar en mi sitio jeremypotin.com. Les animo a que visiten mi sitio web y revisen. Tengo recursos gratuitos sobre sanidad, sobre los sueños, que realmente les ayudarán a vivir y crecer en la vida del Espíritu. Dicho esto, les deseo que pasen un excelente día en la presencia de Dios, que podamos ser discípulos de Jesucristo. Y no lo olviden, esta es la oración que les animo a hacer, y es una oración que hago personalmente. Señor, si tú aumentas, si la unción aumenta sobre mi vida, oro para que la sabiduría también aumente en la misma medida y que mi carácter también crezca y que pueda parecerme aún más a ti y demostrar el corazón del Padre en cada momento. No es algo a lo que yo haya llegado, estoy trabajando en ello, estoy en el camino, pero quería a través de este video compartirles mi corazón y lo que dice la palabra de Dios. Y les digo, hasta muy pronto, sean bendecidos.